¿Qué es el egoísmo y por qué es uno de nuestros mayores limitantes para nuestro progreso? ¿Dios nos creó egoístas o es producto de nuestro proceso evolutivo? ¿Qué instituciones patrocinan el egoísmo en la Tierra? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Luces para el Alma, un espacio para atender muchos temas relacionados con la espiritualidad, relacionados con nuestra mejora personal. Hoy damos la bienvenida a Hugo Guzmán, trabajador del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, quien nos va a ayudar a responder a todas las preguntas de nuestros internautas. Muy buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos nuestros seguidores de YouTube. Vamos con la pregunta inicial, Hugo. ¿Qué es el egoísmo y por qué es uno de nuestros mayores limitantes para nuestro progreso? Bueno, realmente la palabra egoísmo viene del latín ego y el latín ismo, que significa doctrina. Ego significa yo. Es como el culto que le rendimos al yo o le rendimos a nuestra propia personalidad. El egoísmo se define a veces como un sentimiento, como una actitud en la cual nosotros le damos prioridad a nuestras necesidades por encima de los demás y tratamos de que aquellas necesidades que presentan nuestros compañeros, amigos, hermanos, aquellos que nos rodean, pasan a un plano secundario y muchas veces al poner por encima nuestro propio interés personal, hacemos daño a los demás. Ese es el egoísmo. Cuando tratamos de sobreponer nuestros propios intereses sobre las necesidades o aquellas cosas que necesitan los demás en ciertos aspectos de la vida, ¿no? Entonces es un sentimiento, una actitud que casi siempre busca dominar, establecerse de tal manera que genera a veces muchos conflictos y muchas necesidades en los demás. ¿Y cuál sería entonces limitante a nuestro progreso? ¿Cómo Bueno, sería? realmente el egoísmo realmente es el gran limitante del progreso humano desde el punto de vista moral y intelectual también. Porque tanto para las cosas científicas, investigativas, como para las cosas morales se necesita la colaboración, la solidaridad, la fraternidad. Y el egoísmo está en contra de eso. Porque cuando yo empiezo a pensar en mí solamente, eh, le doy poca importancia a la opinión del otro, poca importancia al conocimiento del otro. Entonces el egoísmo va limitando el progreso del ser humano, al mismo tiempo que crea conflictos, porque cuando nosotros nos dejamos llevar por el egoísmo, entonces surge el celo, surge la envidia, surge la discordia, se presenta en nosotros la presunción, caemos en los vicios y por ende vamos en cierta manera llevando y contribuyendo a que la sociedad no sea mejor. También limita el progreso porque también todos necesitamos el desarrollo personal, desarrollo íntimo. La persona que está dominada enteramente por el egoísmo no tiene tiempo para el mejoramiento moral, porque primero piensa que todo lo necesita y desarrolla también el orgullo, que lleva al ser humano a sentirse superior y a veces también inferior, porque el egoísmo también tiene muchas máscaras, formas de presentarse. Y es por eso que el progreso sin la contribución de todos, sin el apoyo de todos, no se da. Nosotros somos seres gregarios, necesitamos la convivencia. Dios nos creó como espíritus inmortales y nos dio la posibilidad de comunicarnos, de establecer relaciones, demostrando la necesidad de que tenemos unos con los otros. El egoísmo va en contra de eso, porque el que es egoísta o se satisface en el egoísmo, como nos pasa a veces, cree que es autosuficiente, no necesita del concurso del otro. Y ahí se forma una especie de enfermedad moral, que es el egoísmo, realmente, es un cáncer moral, como lo definen los espíritus. Nuestros internautas nos preguntan si Dios nos creó egoístas o esto es producto de un proceso evolutivo. Realmente la doctrina espírita, me apoyo en la doctrina espírita porque es la que nos esclarece realmente este tema. Nos comenta que Dios nos creó sencillos e ignorantes. O sea, en ninguna parte nos dice que nos creó egoístas o nos creó puros, o nos creó sencillos e ignorantes. Y nos dio la posibilidad como espíritu de tener un libre albedrío. Nosotros elegimos. Y siempre tenemos la posibilidad entre el bien y el mal, que realmente es la ausencia de ese bien, que está ligado más que todo a la ignorancia. Por eso somos ignorantes. Cuando fuimos creados,
no de forma despectiva, sino de forma, hablamos de simplicidad, de sencillez. Y al elegir nosotros, especialmente a través del proceso evolutivo, cuando pasamos por las primeras fases evolutivas, las primeras encarnaciones en la forma humana del espíritu, ahí el instinto de conservación fue en cierta manera sobreponiéndose, porque necesitábamos alimentarnos, necesitábamos comer. Entonces la defensa propia de la integridad propia era vital. Y es ahí que se va formando esta estructura que nosotros conocemos como el ego. Es el ego, es esa construcción psíquica que es aparente, que no es real, pero que la necesitamos en un cierto proceso de la evolución humana, pero que ya hoy no es tan útil, porque ya por el desarrollo del sentimiento, del amor y de muchas cualidades morales, ya el ego se torna en algo enfermizo, algo que crea conflicto, porque da origen al egoísmo, a ese culto al yo, en detrimento de la solidaridad, de la fraternidad. Entonces Dios no nos creó egoístas, somos nosotros que a través del proceso evolutivo fuimos construyendo ese sentimiento realmente unido al instinto, pero Dios nos legó la razón, la inteligencia para poder discernir. Y la doctrina espírita nos muestra las herramientas para discernir el bien del mal. Entonces, cuando nosotros elegimos el mal, realmente estamos eligiendo el camino del egoísmo, porque el que se satisface en el mal busca sus propios intereses y busca hacer daño a quien que le rodea. Profundizando más en este tema, Hugo, ¿qué relación existiría entre el egoísmo y el interés personal? Es una pregunta muy importante y que a veces nosotros no sabemos distinguir. Muchas personas confunden el interés personal con el bienestar personal, porque es normal que todos busquemos nuestro bienestar, busquemos nuestra paz, busquemos la comodidad, busquemos alimentarnos, busquemos estar bien vestidos, busquemos la higiene. Eso tiene que ver más con nuestro bienestar que con nuestro interés personal. El interés personal es cuando el egoísmo se manifiesta en forma camuflada para buscar un beneficio. Entonces, yo soy amigo tuyo, pero te muestro cordial contigo, amable, pero ya yo sé que tú me puedes hacer un favor a mí que me beneficia. Desde tu punto de vista, tú me ves cordial, una buena persona, pero en mi interior hay un interés personal. Y es por eso que el interés personal, que es una forma en que se presenta el egoísmo, los espíritus nos dicen que es lo que más evita nuestro progreso y dominio de nuestra naturaleza animal. Entonces la naturaleza animal en nosotros predomina aún, que es esa parte instintiva, esa parte de las pasiones, aún físicas, materiales, dominan porque nosotros nos dejamos llevar por ese instinto y por el interés personal. Entonces no estamos acostumbrados a actuar sin recibir algo a cambio que nos beneficie. Entonces el egoísmo tiene esa forma de presentarse. Se relacionan porque tienen origen, tienen la misma matriz, que es en el ego, en esa apariencia que creamos alrededor de nosotros, que no es real, que dista en cierta manera de la esencia espiritual que somos. Entonces el interés personal es una forma de mostrar el egoísmo en forma como camuflada, porque está dentro de nosotros. Aunque mostramos una apariencia agradable, casi siempre de nuestro interior hay un interés que busca un beneficio propio. Cosa distinta como cuando nosotros decidimos en forma de sacrificio y de amor ayudar a alguien, olvidándonos de nosotros mismos. Ya ahí el interés personal no existe. Ahí el interés ya es hacia la otra persona, que se beneficie de la otra persona. Entonces vemos cómo hay que tener mucho cuidado, ¿no? El bienestar y el interés personal son cosas diferentes. Qué bien, Hugo. En la pregunta 914 del Libro de los Espíritus, los guías de la humanidad responden que hay una serie de instituciones que excitan o patrocinan el egoísmo en la Tierra. Esta respuesta siempre me ha parecido interesante, esta respuesta de los espíritus, y cómo nosotros podríamos contextualizarla mejor. ¿Cuáles han sido estas instituciones que históricamente y actualmente excitan o patrocinan ese egoísmo a veces camuflado del cual tú hablas? Sí, realmente tenemos que entender que cuando los espíritus nos hablan de estas instituciones, nos están hablando de organizaciones, movimientos o algunos movimientos sociales también, o culturales que se manifiestan en la humanidad.
y que en el fondo de sus objetivos, de sus propósitos, está el egoísmo. Entonces vemos que muchas personas se afinizan con estas ideas, ¿no? Entonces nosotros vemos que el racismo es una manifestación clara del egoísmo, porque hacemos esa segregación racial, esa diferencia de no vernos como iguales, ¿no? Y ahí el egoísmo se manifiesta en todo su furor porque el que hace parte de una raza busca beneficiar a su raza y muchas veces caemos en la violencia, en la destrucción, buscar la destrucción de la otra raza. Ahí está el egoísmo enseñorándose del momento, ¿no? Para crear el caos, crear las dificultades. También encontramos la trata de personas, cuando se le quita, o la esclavitud, ¿no? Porque hay ahora es un tipo de esclavitud, la trata de personas, cuando se le quita, se le corta la libertad a un ser humano buscando un beneficio personal de dinero, y esa persona queda expuesta a la explotación sensual y abusos de todo tipo. Entonces ahí el egoísmo toma fuerza generando tanto daño a la humanidad, ¿no? Pero también hay una forma sutil de donde el egoísmo se torna como una institución, ¿no? O hace parte o influencia en las instituciones. Cuando nosotros vemos que a través de los medios de comunicación fomentan el consumismo o el éxito personal, casi siempre se muestra de una manera tal de que tú puedes lograrlo sin mostrar que puedes hacer daño a otro, sino que te dicen, tú tienes que lograrlo. Y a veces nosotros buscamos nuestro éxito, nuestra satisfacción, en detrimento del dolor de alguien. A veces a nivel empresarial te muestran de que debes luchar por tus puestos, por el ascenso, sin importar los que también están luchando, los que hacen parte de esa empresa que también quieren lograrlo, y a veces se crean situaciones para favorecerte, buscando el egoísmo. Vemos el tema de la corrupción, que es el egoísmo en su máxima expresión, porque es tomar los dineros públicos de los impuestos de las personas para beneficio propio y para cosas ilícitas también, ¿no? Entonces, muchos de esos dineros son invertidos en la misma comunidad. Eso es egoísmo. Porque es un dinero que primero no le pertenece a aquel que es corrupto. Entonces ahí se crean esas instituciones, se organizan, porque son organizaciones criminales, que se organizan basados en el egoísmo. Entonces ahí el egoísmo se, se en cierta manera coge fuerza, porque son muchos egoístas que se reúnen para hacer daño, para enriquecerse ilícitamente. Y son muchas las instituciones. También a nivel educativo ocurre mucho de que a veces en las escuelas se crea esa competitividad de que tú debes ser el primer puesto y no se enseña la colaboración, el trabajo colaborativo, que es fundamental para la erradicación del egoísmo en la sociedad. Y si seguimos profundizando, vamos a encontrar muchas formas del egoísmo dentro de las instituciones, dentro del comportamiento humano. Entonces, la doctrina espírita nos muestra de que debemos analizarnos y encontrar sus manifestaciones hasta en los mínimos detalles, como nos los comenta Allan Kardec en el Libro de los Espíritus. Entonces, toda esta promoción que se hace del individualismo en la sociedad es una forma también de incitar al egoísmo al ser humano, y cómo la doctrina espírita y el mensaje del Maestro Jesús puede servirnos de psicoterapia para superar esta situación que nos limita tanto como humanidad, Hugo. Sí, eso que comenta del individualismo es muy importante porque es el culto a la personalidad, a lo que yo soy en detrimento del otro. Porque el que se torna individual no percibe los conflictos, necesidades, angustias o tampoco virtudes del otro, porque el egoísmo no nos deja ver. Lo más importante que debemos hacer nosotros es tener acciones generosas, el compartir sanamente con las personas, el abrir nuestros corazones, nuestros sentimientos, en ver qué tengo que puedo ofrecer al otro para que el otro tenga un bienestar o tenga un momento de paz, un consejo. Y es eso lo que va a ir poco a poco destruyendo ese individualismo. Pero la doctrina espírita, y especialmente el Maestro Jesús, nos muestran de que el amor a Dios, el amor al prójimo, nos lleva al amor a nosotros mismos. Pero el egoísmo nos muestra lo contrario. Está diciendo que el amor a nosotros mismos, entre comillas, de forma vanidosa, va a darnos felicidad. Y sabemos que el egoísmo no lo permite, porque trae el hombre en conflicto.
en angustia, en celos, en envidia, y ningún envidioso y celoso es feliz. Entonces, la doctrina espírita, en concordancia con el Maestro Jesús, nos invita a la caridad, la práctica de la caridad, que es, en cierta manera, es el poder vencer ese interés personal para poder que practicar la solidaridad, el amor, el perdón, la benevolencia, la indulgencia, que son bases fundamentales para el progreso del ser humano. La doctrina espírita es la puerta que se nos abre a todos nosotros, donde vamos a encontrar las herramientas precisas para vencer el egoísmo. No solo el que está dentro de nosotros, sino también el que encontramos afuera. Porque como dice el libro de los espíritus, el egoísmo se enseña, se transmite a través de nuestras acciones. Porque si tú me ves a mí, que yo soy egoísta y no pienso en ti, si tú no estás educado espiritualmente, emocionalmente, tú también te vuelves egoísta y comienzas a pensar en ti. Entonces, la doctrina espírita nos muestra de que debemos pensar en nosotros también. ¿Cómo podemos ayudar? Y el amor es la clave. Por eso el egoísta no es justo, el egoísta no es amoroso, no es caritativo. Entonces, la doctrina espírita es la invitación para el derrocamiento del egoísmo. Y es la hora precisa, en estos instantes, que podemos, a través del estudio, de todo lo que estamos haciendo, podemos identificar en nosotros y ayudar a nuestros seres queridos y a los que nos rodean. Sí, como grupo y como sociedad podemos dejar atrás el egoísmo. La institución Juana de Ángeles tiene su obra social, pueden visitarla en www.fundación Remanso de Amor. Allá desarrollamos todo un trabajo colaborativo con el fin de vencer el egoísmo en nosotros mismos. Gracias, Hugo, por todas estas aclaraciones, por toda esta oportunidad de conocer más sobre este tema y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, den su like y todas las recomendaciones, todas las preguntas que tengan, pueden escribirlas en nuestra caja de comentarios. Mil gracias por su sintonía y los esperamos nuevamente en Luces para el Alma. Buenas tardes.